voy a, una presentación, vamos a compartir 2 presentaciones que tengo ahí dando vueltas, que son materiales también de libre acceso, pero lo que va a ser importante es la lectura personal, qué pase con este lector real, esta lectora real. Voy a insistir mucho en esto, hasta alertar. Bueno, a mí me gusta mucho la cuestión icónica de 1984, porque es una novela tan conocida, tan fuerte, que tiene mucha iconografía. Bueno, esta es la más conocida, ¿se acuerdan de, no sé si ya lo habían visto, un cachito, The Big Brother Sí. is Watching You, ¿sí? Que acá parece como un occidental, pero en realidad sí, podría haber sido un asiático, ¿no? Cuando yo pensaba en 1984 podría parecer un asiático. Por las descripciones físicas después nos damos cuenta que no, por los apellidos no. Bueno, esto es importante, claro, hace 15 años exactamente, un poco más, hoy nacía mi primera sobrina, bueno, eso es una anécdota, pero yo estaba en España, ¿sí? 15 años en España. Y se había puesto de moda hace unos años un programa de televisión que se llamaba El Gran Hermano, que hoy es tipo, estamos hartos de las millones de temporadas de Gran Hermano, no sé si existe todavía, creo que en España sí. O sea, es el único país donde vive Gran Hermano, bueno, es tremendo. Gran Hermano no viene ni más ni menos de esta novela, esta idea del Gran Hermano, de la persona, de una persona, una entidad, no importa qué, que te mira todo el tiempo, viene de esta novela. Entonces, la iconografía tiene como mucha fuerza, incluso tiene fuerza, ya les digo, en la cultura del espectáculo hoy. Entonces, esta presentación me gusta porque tiene muchos objetos icónicos sobre 1984. Lo otro que es muy interesante, que vi en internet que hay, así que naveguen, investiguen, miren, hay cosas muy lindas también. Hay cómics sobre 1984, o sea, está convertida en novela gráfica, por supuesto hay película, es decir, investiguen un poco ustedes, si les interesa, obvio, ¿no? O sea, pero esta cuestión de las reelaboraciones de 1984. Bueno, pero antes vamos a hablar yo les traje acá estos 2 precis que me voy a manejar como para tener ciertos rieles, ¿no? O sea, no me importa que me repitan en el parcial lo que estoy diciendo hoy, simplemente les planteo esto, pero puede haber otros temas también. O sea, yo les planteo esto como como los rieles, ¿no? O sea, como si fueran las vías del tren. Vayan por acá. Después cada uno de ustedes verá lo que le pinte, lo que le llama la atención, lo que estuve investigando. Eso va a traer mucho valor en mis clases. Lo que ustedes investiguen por su cuenta, lo que ustedes interpretan por su cuenta. No me interesa que repitan lo que digo yo. ¿Está? Repito esto. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué temas hay? Bueno, podríamos hablar de muchos. Yo les pongo algunos acá. Uno, el estado vigilante, es decir, una superestructura que controla a su población. El otro tema que podremos extrapolar de 1984 es el tema de los derechos humanos. Gran tema. Eh, es curioso porque de alguna manera el sistema del partido, ¿no? Del partido único que se plantea en esta historia, se supone que vela por cuidar a las personas, vela por darle a las personas trabajo, comida, casa, ¿no? En su discurso, eso es cuidar los derechos humanos, respetar digamos, su bienestar, pero en la práctica no tienen libertad, ¿no? Que es el tercer tema.
no hay libertad intelectual. Porque claro, si pensás distinto al gobierno, a quien te brinda toda tu forma de vida, digamos, entonces no podés pensar, no podés ir en contra de eso. Porque si vas en contra de eso, vas en contra de tu identidad y tu sustento. Obviamente, en este mundo imaginario, en esta Oceanía, se llamaba así esta parte de la Tierra. Roxana, compartilo en voz alta. En realidad, lo que se plantea, me parece, es también mismo desde el nombre y desde la historia, puedes ver cómo los políticos, digamos, toman y hacen todo lo opuesto a todo lo que dicen es todo lo opuesto a lo que hacen, porque el Ministerio del Amor está destinado a la guerra, el Ministerio de la Paz, de la Verdad, y en la práctica, digamos, están atrapados. Exacto. O sea, es muy fuerte eso, ¿no? Porque es exacto, es Puedo, como, son nombres lindos, puedo- sí, obvio. perdón, quería agregar una cosa, que me parece que eso también forma parte de la misma crítica al comunismo, porque si vemos los nombres que los países comunistas tenían, eran, por ejemplo, República Democrática de tal cosa, y en realidad era todo lo contrario. Sí, exactamente. Por ejemplo, la República Democrática de Alemania, ¿no? Puedo decir otra cosa, que me Sí, parece que también es una forma de Orwell como de burlarse de eso. Como Rebelión en la Granja, por ejemplo, que plantea también los personajes, digamos, el Chancho, que era súper como pelotón, no me acuerdo, lo leí hace mucho, pero creo que ese era Estados Unidos, como va planteando como que se burla de todo ese sistema también. por supuesto que hay ironía acá, obvio, con las siglas. Bueno, hay ironía también hay ironía hasta ahí, porque más es sarcasmo más que ironía, ¿no? O sea, hay un punto que es sarcástico todo esto, pero sí se juega con esta cuestión y se juega con que cualquier idea contraria al Estado, ¿sí? Entonces iba a producir una desestabilización. Eso tiene que ver con el totalitarismo, ¿sí? Bueno, esto es otro tema que está acá presente, ya vamos a ver cómo se despliega en gran medida esa falta de libertad y también la nueva lengua. Y por supuesto que estamos frente a una distopía. ¿Qué pasaría si, no? Esto de qué hubiera pasado si, qué pasaría si, y es una distopía porque es una utopía a la inversa. Que, por otro lado, como ustedes bien acaban de decir, es la contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque estos gobiernos totalitarios lo que buscan es la felicidad, supongamos, ¿no? Pero esa felicidad se construye con un discurso utópico, porque el discurso del Gran Hermano y del partido era, vas a ser feliz, ¿sí? Pero al mismo tiempo el relato es distópico, o sea, se plantea un partido en un país, un supuesto país utópico, donde vamos a estar felices, donde estamos todos felices en un sentido, porque para estar felices tenemos que odiar. Y ahí entra este tema de esos lemas del partido, ya vamos a entrar ahí, ¿no? Bien, entonces la historia es una distopía, la historia, el cuento, la novela es una distopía. Vamos a decir, esto es una distopía. Vamos un poquito a los temas que yo voy tirando cositas y ustedes van haciendo así como recién. Déjenme ver que, no, esto no me interesa tanto. Bueno, porque hay muchas cosas sobre Orwell que no me interesan mucho. ¿Qué es? ¿Esto están viendo ahora lo que dice contenido de la novela? ¿O no? Sí. Sí, Bien, Sí, sí se ve. bien. Déjenme verla ahora, a ver cómo estamos. Bien. Básicamente, acá de nuevo, ¿no? Son los rieles de esta novela. Vamos a ver, plantea una sociedad, ¿sí? Una estructura de gobierno, un partido y unos mecanismos de control. El argumento ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Este buen señor Smith, que trabaja en uno de los ministerios. ¿A qué se dedica Smith? ¿Cuál es su función principal? alterar las noticias Alterar las noticias. que había. Qué genial.
Tengo un amigo, Sí, ¿sí? Roxana, era dale, dale. de la verdad en el que trabajaba Winston, me parece. El Ministerio de la Verdad. Claro. Sí, El como Ministerio, que, perdón, interrumpa. más que alterarlas, reescribir completamente algunas completamente falsas y dar completamente vuelta a las verdaderas. Em, a mí me llama mucho la atención porque es como una crítica al comunismo y todo, pero me cuesta mucho, va, en realidad no me cuesta poco no verlo asociado a otras cosas, incluso más del presente y de otros sistemas, este libro. No, es que no es contra el comunismo solamente. Porque en realidad, por ejemplo, el fascismo italiano, ¿no? O sea, Mussolini, el nazismo, Pinochet y el gobierno militar, Franco, que son de derechas, también trabajaban con los mismos conceptos. El tema Sí, no es, sí, no, que de hecho la historia en muchas ocasiones me hace acordar a un texto de obra de teatro de Bertolt Brecht, de historias del Tercer Reich, mucho. Hay una historia que se llama El delator o algo así, donde todos tienen miedo que su vecino los delate y bueno, que los niños, que incluso en 1984 lo dicen, delatan a está. sus propios padres y demás. Chicos, perdón, yo insisto, yo voy a volver a lo que, digamos, a ciertas medidas y situaciones que vimos el año pasado, ¿no? O sea, que el vecino te denunciara, ¿no? Y uno dice, no, no, pero era por el bien de todos, porque la pandemia, o sea, ¿sí? ¿No? Esto de la policía de la sanidad, o como decía en España, la policía del balcón, eh, ¿no es un poco lo mismo? O no, porque en realidad esto es un virus, entonces nos morimos. Entonces, digo, podemos pensar mucho que las cosas que plantea este texto no es solo del comunismo, también es del fascismo y de los pequeños fascismos de la vida cotidiana. Y voy a decir algo más, porque no vamos a meternos ya con eso, pero de a poquito nos vamos a ir metiendo. ¿Qué pasa? Pasa que ustedes tal vez no lo vivan así. Pero bueno, está el tema del lenguaje inclusivo en la universidad pública. O sea, yo que trabajo en una cátedra de lingüística donde está como que a todo el mundo le parece bien el lenguaje inclusivo, digo, me parece que para mí tiene sentido, ¿eh? O sea, yo no es que lo critico por entero. Pero qué mal queda si no lo usás. Y hasta te pueden, o sea, un alumno te puede quejar, ya pasó, con una otra profesora de otra cátedra, ¿no? Se puede quejar en la universidad porque la profesora no usa el lenguaje inclusivo. Entonces, también hay una policía del pensamiento en algunos lugares. Puede pasar lo mismo con otros lugares, ¿eh? O sea, puede pasar en una universidad pública, puede pasar en grupos más de izquierda, puede pasar en grupos más de derechas, policía, ¿sí? Funcionamos así como seres humanos en gran medida, pensando en una causa superior. Me hago, ¿no? Delato a un colega. Esto lo podemos trasladar en la vida, en la empresa, o sea, y está muy bien lo que decís vos recién, ¿no? Lo de Bertolt Brecht y el Memorias del Tercer Reich. Ahí tienen ese ejemplo, ¿no? Como por seguir un líder o una idea, yo puedo delatar, bueno, además los niños más que delatar, los niños dicen todo, ¿no? Entonces es muy fuerte eso también. El niño también pide coherencia, entonces en la escuela cuentan todo lo que pasa, todo, y te das cuenta, bueno, y te das cuenta el tema de la doble cara y la hipocresía, con la pandemia se vio también, o sea, la hipocresía que se vivía en muchos lugares, en muchas personas, que decían, ay, hacían, todos, todos lo hacíamos de alguna manera, todos entramos en ese doble discurso. Bueno, yo trataba de que no, pero digamos, estábamos ahí sintiéndonos juzgados porque si me ven una foto, una historia que estoy con gente y no estoy con mascarilla, no sé,
Yo, o sea, a mí se me pasó por la cabeza, que es algo que no me preocupaba especialmente, que no tengo 20 años, me imagino a ustedes, mucho más, tal vez, no sé. Bueno, entonces, lo que dice, lo que aparece en 1984, en realidad es algo propio de la vida en sociedad. Y pequeños actos de gobiernos democráticos pueden tener características de esto, de un totalitarismo. Atención, la derecha y la izquierda. Con la pandemia lo vimos, por ejemplo, y en esto yo sigo a un autor que se llama Giorgio Agamben, que es italiano, y que sigue a Foucault, que es Michel de Foucault, o sea, ya lo conocen, ¿no? Un filósofo, no sé si lo vieron en realidad, están en primer año. Que bueno, en la universidad pública se da mucho, que habla mucho de las sociedades de control, ¿no? Del panóptico, y bueno, si pueden leer algo de él, genial, o si han leído algo de él, buenísimo, pero Agamben dice, y Foucault hablan de la biopolítica, es decir, cuando la política, cuando los políticos, cuando los gobiernos toman decisiones considerando la cuestión sanitaria, ¿no? Y las decisiones a veces se llevan por delante muchos de derechos individuales, y lo que es un dilema, ¿no? Es un dilema real, ¿eh? No estoy diciendo mal, bien, digo, es un dilema. Entonces, muchas cuestiones del estado del servicio del ciudadano, por ejemplo, la aplicación Cuidar, uno dice, bueno, la necesito porque el Estado tiene que saber, bueno, y sabés que tus datos están a salvo ahí. ¿Tenés derecho a decir que no? A no tener al gran hermano en tu teléfono, ya lo tenemos, uno puede decir. Ya lo tenemos el gran hermano. Las pantallas, ya las tenemos, todo el tiempo, mirándonos. ¿Hasta dónde podemos decidir? Bueno, todo esto lo plantea la novela. Y es muy actual, no es el comunismo, ¿eh? No Y es el también, socialismo. perdón, y también me llamó mucho la atención, va, no sé, en realidad no te llama la atención porque uno dice, uy, qué bueno que esto no es lo que vivo yo, pero al final no sabes si sos también como ellos que pensaban que era esa la realidad. Y me llamaba mucho la atención los 2 minutos de odio, donde la gente se sacaba odiando a Goldstein, odiando, sí, a alguien, y que siempre existió eso. Bueno, con el nazismo el punto de odio estaba en los judíos, y hoy quizás está en si sos de un partido político contra el otro y del otro contra el otro, y muchísimo odio, como que hay algo incluso del ser humano que si te dan algo para odiar y te dicen que eso es malo, bueno, sí, me acuerdo que uno de los personajes de 1984 decía, me gustaba que no le aten las piernas cuando los ahorcaban para que pateen y me encanta cómo se le sale la lengua azul, y es como sádico, pero los niños incluso eran malos de por sí. Sí. No, ¿Y el odio qué no, mantiene? ¿Qué mantiene la energía del odio? El rencor, no. el resentimiento. ¿Qué? Evelyn. Hay alguien que está con el micrófono abierto, pero no está en esta charla. Fíjense. Pregunta, ¿no? ¿Qué logra una sociedad odiando a la otra parte de la sociedad? No voy a usar la palabra, ¿no? Pero, ¿qué logramos odiando al otro? A quien sea, que piensa distinto, el que no hace lo que me parece a mí bien. ¿Qué logramos? Mantenernos en el odio, con mantenernos en el odio, en el rencor, en el resentimiento. Es como, perdón, mi pensar, es como una forma también de poner la culpa afuera y en otro, ¿no? Como ¿Qué se está yo, hablando? cuando todo lo que, Acá, Julia. Julia, la que estaba Sí, diciendo lo de antes, sí, sí, sí. eh, es como sí, es como una forma de la culpa es del otro y todos mis males son por culpa del otro y mis faltas son por culpa del otro y siempre va a ser el otro el problema. Para mí es también, perdón, es una herramienta del poder también, porque necesitas instaurar la figura de un enemigo para poder perpetuarte en el poder como hacían estos regímenes. Entonces, con eso podían justificar sus acciones, podían justificar Totalmente. el desastre. Esto está, George Agamben lo dice, ¿no? Cuando y también Foucault, es la construcción, el esquema constitutivo del poder, el rencor y el odio. ¿Por qué? Por lo que dijo Julia, perdón, recién.
¿Por qué? Porque si el rencor, a ver, el odio es uno de los sentimientos más, o sea, es normal, o sea, está bien, uno tiene odio, tiene rencor, ok, aceptémoslo, bien. Ahora, si yo tengo toda una sociedad odiándose, y fíjense lo que dice Julia, ¿no? Pones el problema en el otro tiene la culpa de tu desgracia, también pones la solución en el otro. ¿Quién es? Piensen en la sociedad, en todas las edades de los seres humanos. ¿Quiénes son los que la culpa es del otro y espero todo del que me cuida? ¿Quiénes hacen eso Los Los evolutivamente? nenes. niños. Los niños. O sea, yo vivo con 3, ¿no? No está mal o bien, es su momento evolutivo. Vivo de papá y mamá, si no me dan de comer no como, porque no puedo. Y típico, no, fue él, yo todo el tiempo. ¿Quién hizo esto? Nadie, nadie. Bueno, no, la culpa es del otro, la culpa es del otro. En su edad, digo, mis hijos tienen entre 5 y 12 años, normal, normal, están aprendiendo. Evolutivamente su cerebro, no está hecha su corteza prefrontal, así que no tienen todavía capacidad de asumir algunas cosas y otras no. En una sociedad, si yo tengo gente que odia mucho, esa gente va a depender de mí. Porque si es capaz de depositar todo el rencor en un otro, entonces también es capaz, o es capaz no, digamos, el mecanismo es el mismo. Va a poner toda la esperanza y la subsistencia en mí. Entonces, funciona. Yo te cuido, perdón, ¿eh? No estoy con ningún bando político, porque yo que trabajo mucho con colegas de otros países, esto lo vi también en Alemania, esto también lo vi en Colombia, en España. El Estado te cuida, el Estado te ayuda, la culpa está afuera. Entonces, esto es algo que hacen todos los gobiernos, derecha, izquierda, azules, amarillos, rojos, plateados, todos lo hacen. No es de un partido u otro, lo hacen todos. Yo te cuido, dependés de mí. Incluso lo hacen aquellos que dicen que no lo van a hacer, ¿eh? O sea, en eso seamos un poco más astutos, más astutos. Los que dicen que son más abiertos, más liberales, también lo hacen. Atención. Cuando llegan al poder, porque estar en campaña y decir cosas es muy fácil, después llegas al poder y querés lo mismo, porque es más fácil controlar. ¿Qué piensan de lo que estoy diciendo? Sí, totalmente pienso. Pienso también como la presencia de algo omnipresente, mucho en lo que hoy vivimos en el mundo virtual. Eh, yo me pasa que cuando leo algo lo aplico mucho al día de hoy o a mi vida, intento ver qué cosas, que a veces se vuelve un poco confuso y complejo porque terminás como, uy, qué es verdad, qué es mentira, esto todo es Sí, una farsa sí. y te vuelves loco, ¿no? Como, uff, no sé qué hacer en esta sociedad, pero sí, lo pienso también un poco como en lo de las redes sociales y que las cookies, viste, que ven por dónde estás navegando para después darte algo. Y siento que cada vez tenemos menos capacidad de reflexionar y de pensar, e incluso cada vez nos cuesta más leer o prestar atención a algo, lo que sea. Es como, me da miedo a veces pensar que cada vez nos dan más cosas para que pensemos menos, para que estemos más distraídos, con más entretenimiento y, y bueno, nada, eso. Sí, yo tengo una mirada positiva de la realidad, les digo esto para que sepan, o sea, yo no, digamos, les doy a leer 1984 y uno puede entrar en una nube negra de que toda la política es igual, todo es igual, no, yo creo que o sea, yo tengo una idea, pero esto es mi convicción, que estamos yendo hacia un cambio de paradigma, ese cambio de paradigma dependemos cada uno de nosotros en nuestra conciencia de dejar de mirar redes sociales. Obviamente, ahí va Brenda, em, somos responsables nosotros de nuestra felicidad, ¿sí? Y nosotros cada uno. Entonces, si yo soy responsable de mi felicidad, vas a ser feliz vos.
¿sí? O sea, es un poco para mí esa convicción de que si yo hago las cosas bien, obviamente tengo que pensar en el otro, pero si yo soy feliz y tengo al otro, la libertad del otro como límite, ¿sí? Y el bienestar del otro como límite en un sentido, las cosas pueden ser mejor. Ahora bien, también a mí me resulta cómodo que ellos sepan mis algoritmos, pero también me parece perturbador y me da miedo. Cuando hablo con una amiga y de repente me llega una propaganda de lo que estaba hablando con mi amiga. O sea, el gran hermano me está escuchando. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el límite? Las claves, salir de los usuarios. A veces ya estamos metidos ahí, tiene todo, el teléfono tiene todo. Lo único que no tiene es nuestra capacidad de decidir y de reflexionar. Entonces, atención, y lo vamos a seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué hacemos con tanta confusión? ¿Creemos que todo es mentira, que todo es verdad? Bueno, detenete a pensar, a razonar, hacete horas de detox, horas de tirar el celular. Hacete días de no hacer otra cosa más que leer y no mirar. Yo salí de Twitter, chicos, a mí me encantan las redes sociales, me encanta Twitter. Salí de Twitter porque me hacían mal. Además de que no lo usé mucho, lo usé unos meses. Te hace perder el tiempo, muchísimo, porque estás todo el tiempo ahí como, además una mierda, perdón, ¿no? Pero hay mucha negatividad en Twitter. Yo lo usé para seguir temas puntuales de las vacunas, por ejemplo, o temas para investigar, porque me interesa investigar temas puntuales sobre la vuelta a clase y todo esto de los chicos, ¿no? Nada, me fui, me harté, me saturé, no pude más. Elegir también qué hacer y qué escuchar y qué ver. Te cambia la calidad de vida, entonces no estamos en un lugar de donde no podemos salir. Ese es mi mensaje. Brenda, habías levantado Creo la que mano. algo que también se menciona en el texto es que también ponía como límites a la hora de, se podría decir, formar una familia, o porque para ellos la familia era como tener hijos, pero no con la persona que vos desees, sino como que te elegían la persona. Y era solamente para tener hijos nada más, no para que sea como un deseo, como un placer, que eso es algo que después se va viendo con Winston, creo que se llama el personaje, y Julia, que ellos tenían que encontrarse, tenían que ocultarse para simplemente poder pasar un momento juntos, y eso estaba mal. Y hasta hoy en día vemos eso en otros países, que a las mujeres se les elige el esposo para formar familia. Yo no sé si Julia, porque siempre resalta el texto que Julia era joven, el personaje Sí, Wilson decía de que ella era joven, como vos disfrutar la vida, no sé si es que se llevaba diferencia de edad, sí, lo dice porque en un también momento. trabajaba Julia, Sí, no, pero ponele que él tiene 43 o algo claro, así, y ella tiene 20 y sí, pico. Esa es una claro, yo diferencia de también edad. pensé, era joven, pero no era un adolescente, No, eso, no, porque no, ella tenía trabajaba, 25, 24, en un 20, momento lo dice. claro, Em, ah. sí, exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren prescindir, que la gente prescinda del placer, del deseo? ¿Por qué? ¿Qué lográs con seres humanos que no deseen? Romper la Lo podés voluntad propia. manipular por el deseo que vos querés. O sea, le podés imponer tu deseo. Si no desean, le impones tu deseo, sí, pero sobre todo la voluntad propia, claro, el deseo de mejorar. O sea, es propio del ser humano, ¿no? O sea, lo que quieren destruir es o sea, y no en un sentido budista en el que tengo que llegar al nirvana, el deseo es algo que me tira hacia la tierra y no puedo, sino el no quieras consumir, no quieras algo mejor, quédate donde estás, quédate con lo que tenés. No el amor implica una fuerza, si no querés nada, no trabajas por nada, exacto. O sea, mantiene el statu quo, el no deseo. El amor es una fuerza de deseo potentísima que a la gente le hace hacer cosas de locura, como demuestra esta novela, ¿no? Cuando le pregunta a O'Brien, bueno, ¿y vos incluso dejarías de amarla por esto? Y él dice no. Y ahí se dieron cuenta que estaban en el horno. El amor puede ponerse al hermano, claro. Bueno, genial. Me encanta todo lo que va saliendo. Por un lado, la novela entonces está estructurada en esto, ¿no? Los temas ya los vimos, avanzando en la sociedad.
Bueno, básicamente eso, la novela está situada en una sociedad distópica en Londres y está en la Franja Aérea 1, porque ¿se acuerdan que estaba el mundo dividido en 3 partes? En un momento dice, según el nuevo orden mundial, atentos con esta palabra, se está usando, ¿no? Hoy. Eso tiene historia, ya les voy a contar de dónde viene el concepto del nuevo orden mundial, ya vamos a hablar de eso, que es algo que es lo que están hablando hoy ya la gente, el mundo. Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Bueno, ese régimen totalitario que hay en Oceanía es una dictadura, la sociedad entonces tiene 3 clases sociales, que esto es lo que pasa en Venezuela y en Cuba, ¿no? Actualmente la base es el proletariado, vamos ahí, aproximadamente 85% de la población. Después hay un partido exterior al que pertenecen ¿quiénes? Winston y Julia. Winston, Julia y ¿cómo se llama? El vecino y Al que todo. vaporizan. Sí. El vecino, bueno, todos los que trabajan con ellos. Y luego el partido interior, al que O'Brien pertenece, ¿no? O sea, el 2% que son los que tienen además acceso a los lujos y a todo el poder, digamos, está concentrado. Este es un esquema típico de un totalitarismo o cualquier figura que quiera juntar poder en un Estado, necesita que el mundo, el proletariado, los pobres sean más, el partido exterior sea lo controlable y lo intermedio, y que el poder esté más concentrado en unos pocos que lo disfrutan. Esto reduplicado en cualquier esquema de poder, cualquier esquema democrático que no esté bien fiscalizado, sucede esto. ¿De acuerdo? Por eso hay tantas pugnas políticas, por eso tenemos siempre como esta idea de que, bueno, ¿cuán libres somos realmente en estados de tercer mundo? Esa es una pregunta que le dejo para la clase que viene. O sea, ¿esto se puede reduplicar a nivel mundial? ¿Esto será así, que el poder está en unos pocos mundialmente y hay un partido exterior y somos todos proletarios o quieren esto de nosotros? Bueno. No se asusten, no se asusten. Y todo esto para decirles que me parece como que... No, tengo una mirada positiva. Yo creo que todavía textos como estos nos hacen pensar hacia dónde podemos ir. Ya va a terminar el tiempo. No sé si seguir un poco más, tal vez no. Yo creo que estuvo bien por hoy. O sea, porque tendríamos que, si no, abrir otra sesión de Zoom. Quienes no hayan terminado la novela, los invito a terminarla. Quienes no hayan entregado la ejercitación, los invito a terminarla y mándenme mail. Cuando hayan enviado, me dicen, Eugenia, ya lo mandé, así que yo me fijo y lo corrijo. Y... yo había visto que teníamos hasta el 17, ¿no? Para entregarlo al ejercicio. A fin de esta semana, sí. Bueno. Si no hay otra pregunta, si tienen preguntas, Profe. abro otra sesión, porque se va a acabar. Profe, ¿se escucha? Sí. Antes del parcial nos queda una clase, ¿no? Sí, por eso estoy pensando en eso. Avancemos, hagamos así, abramos otra sesión de Zoom, ¿sí? Así no nos quedamos, y hacemos un poquito más de clase, porque si no se nos está juntando mucho el parcial. Hagamos eso. Volvamos en un ratito, poco rato. ¿Dale? Bueno, volvemos a entrar.